Radio Burela, 107.7 FM. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí comienza Xogo Bonito, el programa de Radio Burela 107.7 de la FM, ya saben, todos los lunes y todos los viernes para llevarles el deporte de Burela, todo lo que ha acontecido en el fin de semana, lógicamente el post-match de la jornada, normalmente sábado y domingo, en competiciones deportivas, sobre todo el futsal. También tendremos información de fútbol y de baloncesto, el básquetbol, que tuvo ese partido amistoso, un partido de muchos quilates en el pabellón de Vista Alegre. Ayer se enfrentaron los dos equipos de la Liga LEP Oro, el Cafés Candelas Breogán Baloncesto con el Unión Financiera Oviedo Baloncesto, que finalmente se llevó el triunfo. Un partido con muy bonitas acciones, pero con una clara superioridad del equipo asturiano. Eso lo vamos a ir comentando más tarde. Tuvimos también la suerte de poder colaborar en ese partido que organizó el excelentísimo Concello de Burela y el Club Baloncesto Burela. Estuvimos de speaker y también tuvimos la actuación para animación musical de una de nuestras invitadas, que va a estar en el mejor equipo femenino de la provincia, en el Ensino de Lugo, y es una burelesa. Luego vamos a hablar con ella, pero ahora la vamos a saludar y felicitar también por ese logro. Es Margarita Moreira Gómez, muy conocida en todo el ambiente deportivo de Burela, conocida también lógicamente como Marga, esta chica de descendencia caboverdiana, pero nacida ya en Amariña. Buenas tardes, Marga, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Tú? Bueno, y también tenemos a Alfonso Mera Río, ya saben, también un señor muy conocido en el ambiente deportivo, el preparador físico del primer equipo masculino de Pescado Rubén Burela Fútbol Sala y el director también de las escuelas de futsal de Burela Fútbol Sala y también director deportivo de Indecum. Hemos traído a Alfonso para que nos hable un poquito de la actualidad del equipo de futsal, el masculino, que tiene su compromiso mañana en la Copa Xunta de Galicia, y también porque, lógicamente, como director de esa asociación, de esa fundación Indecum, recuerden, Impulso para el Deporte, la Cultura y en Amariña, pues también celebramos el viernes pasado el futsal na Rúa, en esa plaza de Amariña, y también el inicio de las escuelas deportivas, de las escuelas en este caso de futsal. Buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos con ese equipo? Vamos a ir primero a esa información sobre el partido de mañana. Tenemos ese partido en Outeiro de Rei, ya es eliminatoria para la Copa Xunta de Galicia. Primer partido de Pescado Rubén Burela Fútbol Sala. Bueno, pues sí, jugamos después de 6 semanas de pretemporada, jugamos nuestro primer partido oficial mañana martes a las 9 de la noche contra el Santa Isabel Fútbol Sala. Y bueno, pues evidentemente vamos con ilusión de este primer partido, con ganas de hacer las cosas bien y bueno, intentar resolver la eliminatoria lo antes posible. Con un rival evidentemente de categoría inferior, es un equipo que ascendió este año a tercera división y sobre el papel está claro que somos muy favoritos. Pero es partido único, es eliminatoria. Sí, es partido único. Se tiene que resolver sea como sea mañana. Sí, vienen de eliminar otro equipo de la misma categoría, de Lugo, Alcasás, y bueno, comentamos eso, que... ¿Conocéis la cancha de Outeiro de Rei? ¿Habéis jugado alguna vez o ya la conocíais? No, con el equipo senior yo creo que estuve una vez con algún equipo de base, ahora no sé exactamente con cuál, pero bueno, canchas pequeñas, claro, superficies no habituales en las que solemos jugar. Me imagino que habrá bastante ambiente y... Será un partido complicado, lógicamente. Sobre todo al principio, hasta que por lo menos consigamos meter algún gol y abrirlo, pero a priori pues... Muy bien. ¿Tenemos alguna baja respecto al partido que se jugó en Noia, ese 0-0, un resultado un poco sorprendente o quizá raro para futsal, 0-0, pero parece ser que tanto Zardoya, el portero del Noia, como el nuestro Alex estuvieron bastante acertados en ese partido? Sí, la verdad fue un partido similar a los dos últimos que estábamos jugando, dominio en cuanto a la posesión de nuestro equipo, en este caso de Burela,
un porcentaje en cuanto a finalización en torno al triple que el rival, pero al final pues no conseguimos materializarlo y bueno, se llegó ajustado al último tramo, intentamos resolverlo con portero jugador, tuvimos un par de oportunidades pero no conseguimos finalizarlas y bueno, el resultado que según las crónicas hubo ocasiones de todos los jugadores prácticamente, ¿no? Para sí, a ver, nosotros el marcador. Por las estadísticas que fuimos cogiendo durante el partido, pues finalizamos en torno a unas 35 veces por unas 10 del rival, una diferencia bastante considerable, pero la verdad es cierto que los dos porteros estuvieron bien, sobre todo el portero Zardoya. Bueno, es un chico que ficharon este año del Aspil, estaba en Rivera de Navarra. Exacto. Y en casi todas las acciones, pues la verdad fue bastante más acierto de él que desmérito nuestro. Bueno, exactamente, es un jugador con un pasado, aunque sea de suplente, pero en primera división, que lógicamente tiene calidad y no ya es un equipo también basado en mucha juventud y creo que bueno, va a ser también un rival a contar en esa segunda división, que va a ser muy competida, ya lo hemos comentado aquí, siempre que hemos invitado tanto a Juanma como a los jugadores del primer equipo masculino de Pescado Rubén Burela. La verdad es que lógicamente jugando fuera de casa va a ser bastante difícil. Ya el próximo viernes tendremos, bueno, creo que viajáis ese viernes ya para Valdepeñas, en la primera jornada. El jueves salimos. El jueves, sí, el jueves a la noche, sí. Porque el partido se juega viernes o se juega sábado. El sábado, jugamos a las 6:15 en el Virgen de las Cabezas de Valdepeñas. Exactamente, en el pabellón de Valdepeñas. El equipo se llama Fútbol Sala Valdepeñas, Ciudad del Vino, lógicamente patrocinio por esa zona vinícola de Valdepeñas, muy conocida en toda la Mancha, Castilla-La Mancha. Hay que decir que tendremos la última hora de ese partido o de ese viaje, porque lógicamente al no estar los protagonistas, que ya estarán en tierras manchegas, pues tendremos Dios mediante las noticias o el pronóstico de Juanma Marrube para ese partido. Eso será en nuestro programa del próximo viernes. Luego seguiremos contigo, Juanma, si te parece. Perdón, Alfonso, ahora ya hemos hablado un poquito de la actualidad y de ese partido mañana. Recuerden, en Outeiro del Rei contra Santa Isabel Fútbol Sala, Copa Xunta de Galicia a las 9 de la noche, todos los que quieran desplazarse a ese pabellón de Outeiro do Rei. Partido a las 21 horas, 9 de la noche, Santa Isabel Fútbol Sala, Pescado Rubén Burela masculino de la Copa Xunta de Galicia. Y ahora cambiamos de deporte y nos vamos al deporte del aro, nos vamos al básquetbol. Ayer, como dijimos, tuvimos un amistoso aquí en el pabellón de Vista Alegre, organizado por el Club Baloncesto Burela y por el excelentísimo Concello de Burela. Tuvimos ese amistoso de la Liga LEP Oro, no siempre se ve ese básquetbol de calidad, y para comentarnos ese partido también y para hablarnos un poquito luego de ella, de su trayectoria profesional, porque ha dado un paso importante, yo creo, y lógicamente es un orgullo tanto personal por la amistad como por el ser de Burela, esta chica Margarita Moreira Gómez. Cuéntanos, Marga, ¿qué te pareció el partido de ayer entre Breogán y Oviedo? Fue un espectáculo, no solemos tener esa oportunidad cerca de casa. Si hay que ver ese partido tenemos que desplazarnos a una hora a ir a Lugo, al Pazo, a verlo en directo, pero ha sido un espectáculo y el Oviedo claramente ha sido superior, pero siempre se tira para casa y el Breogán ha hecho todo lo posible. Así es, creo que bueno, todos estábamos comentando off the record y también ayer después del partido, donde ya digo que tuvimos protagonismo, un servidor como speaker y Marga como animadora musical, porque también es una experta DJ, aparte de buena deportista, también le gustan los ritmos y todo el mundo comentaba lo mismo, y ahora incluso con Mera, con Alfonso hemos estado comentando off the record, esa salida fulgurante, ese 2-14 a los 2 minutos del equipo de Asturias, del Unión Financiera Oviedo Baloncesto, creo que fue determinante para luego ya el ritmo del partido. Sí, así fue, les entraba todo, impresionante, tiros lejanos, de 2, estuvieron acertados, metidos en el partido. Aunque fuese un amistoso, siempre hay que ir con las ideas claras. Exactamente. Bueno, pues eso fue lo que vimos ayer.
la victoria holgada al final de 16 puntos, pero llegó a estar hasta de 22 y 24 puntos el equipo obetense, y Breogán, lógicamente, también tiene que todavía engranar ese equipo. También tuvo el debut de Demetrio Leandro, un brasileño que se ha nacionalizado español, viene del Básquet Lleida, y también puede ser un buen refuerzo porque tuvo muy buenas acciones, aunque lógicamente poquitos minutos, porque no era lógicamente de la partida al llevar prácticamente 2 días todavía con el equipo. Ahora vamos a hablar un poquito de ti, Marga. Cuéntanos tu edad y desde cuándo juegas baloncesto y cómo te iniciaste en el deporte de la canasta. Tengo 21 años y desde los 10 años, desde el colegio de Foz, del Pilar, estoy jugando al baloncesto. Muy bien. ¿Tú dónde naciste? En Burelas, soy pataqueira. Sí. O sea, que eres pataqueira, muy bien. Sí. Y también eres aficionada al futsal, siempre te vemos también por el pabellón, tienes muchos amigos. Sí. ¿Cómo ves este año el equipo? Tanto el masculino como el femenino. Lo veo reforzado, lo veo con ganas, sé que entrenan muchísimo y que están haciendo todo lo posible para demostrar lo que vale. Muy bien, cuéntanos, tú estabas hasta ahora en el senior de baloncesto Burela, eras también profesora de la mayoría de equipos de base, pero bueno, al no haber este año equipo senior femenino, bueno, te llegó esta oportunidad, y cuéntanos cómo ha sido esto de dar ese paso importante de estar en el Ensino, que es el equipo de Lugo y el equipo referencia a nivel provincial en el baloncesto femenino. Siempre he tenido ganas de jugar al baloncesto y aunque sea desplazándome con la ayuda de mucha gente, siempre estoy jugando al baloncesto. Y Armando, mi entrenador pasado, del senior de aquí de Burela, pues habló con Fernando, el entrenador del Ensino, para que hiciese por lo menos la pretemporada y viese. Le habló muy bien de mí y estoy demostrando lo que valgo. Muy bien, ayudando al equipo. ¿Ya has jugado en Copa Xunta? He jugado en Copa y un amistoso. Y un amistoso. Sí. Debutaste en Copa Xunta con 2 puntos. ¿Y ¿qué tal te han acogido tus compañeras lucenses? Muy bien. ¿Sí? Mis compañeras son muy majas y gracias a ellas pues sigo esforzándome. ¿Y cómo va a ser ese paso? ¿Vas a tener que vivir en Lugo? ¿Te vas a desplazar cada vez que haya partido y entrenamientos? ¿O cómo está ese tema? Sí, hasta que sepa mi futuro estudiantil, hasta que sepa que puedo estudiar, porque estoy en lista de espera, no sé si puedo quedarme en Lugo o volver a casa. ¿Eso será? En octubre. En octubre. Bueno, y cuéntanos un poco, tú que también, aunque ahora lógicamente si das ese salto vas a tener que dejar el club, ¿cómo está el Club Baloncesto Burela? Creo que esa unión o esa fusión en algunos casos con el San Ciprián, porque por falta de elementos quizás en alguno de los equipos base, hace que ahora sea un binomio de los dos clubes. Sí, el Club Baloncesto Burela nunca tuvo ningún impedimento para juntarse a otros clubes para que los niños sigan jugando, que eso es lo importante. Y nada, el equipo base pre-Benjamín, Benjamín seguirá en Burela, exceptuando ya cadete y alevín masculino. Bien. ¿Cuántos equipos finalmente estarán en el Club Baloncesto Burela en competición? Cierto que sepa así, 6 que sepa. No 6 sé. Equipos en las categorías distintas. No te puedo decir con seguridad, pero porque ahora últimamente no estoy muy pegada a ellos. Claro, normal. Bueno, Marga, vamos a hacer un pequeño corte ahora, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, luego seguiremos hablando, hablaremos un poquito ya también de futsal, también estás invitada a participar como buena aficionada y como buena seguidora de ese club Laranxa, y también lógicamente hablaremos con Alfonso y también daremos información. Vamos a ver si podemos entrar en directo también a través de las líneas telefónicas con Abel Eijo, porque el fútbol, el Club Deportivo Burela inició, recuerden que ya tuvimos la intervención de Abel en la pasada semana, el lunes, pues el Burela finalmente ganó ese derbi, un partido muy, muy disputado que ahora, después de la pausa comercial, lo vamos a analizar. Radio Burela, 107.7 FM. Temos agora mesmo as 8:14 deste 11 de setembro de 2017. Estamos en rigoroso directo en Radio Burela, na emisora do Corazón da Mariña 107.7. Escoitade Xogo Bonito con Joaquín Vázquez, o noso programa deportivo no que falamos de futsal, falamos de fútbol, falamos de baloncesto e falamos de todos os deportes de Burela e da Mariña inmediata dos arredores. Lembramos as formas que tedes de contactar con nós. O noso número de teléfono é o 982 56
57 51 71, 982 57 51 71. Tamén, se queredes, cando estamos aquí, podedes achegarvos a nosa emisora que está na Casa da Xuventude, onde está a Escola de Música. Tamén estamos nós sempre coas portas abertas para recibir a todos os veciños e veciñas que queiran achegarse aos nosos micros e facer uso deles da forma na que o desexen. Lembramos, estamos no programa Xogo Bonito con Joaquín Vázquez. Acompañamos vos todos os luns e todos os venres de 8 a 8:30 da tarde, aquí en Radio Burela, emisora do corazón da Mariña, 107.7. Lembrade, todo o deporte de Burela e todo o deporte da Mariña. Resultados, comentarios, crónicas, opinións, testemunhas de técnicos e xogadores e xogadoras. Seguimos adiante no noso Xogo Bonito de hoxe. Adiante, Joaquín Vázquez. Gracias, Matías. Aquí volvemos. Estamos en Xogo Bonito, en la 107.7 de la FM Radio Burela. También dijimos que este pasado fin de semana, el viernes concretamente, tuvimos esa actividad de Indecum, de la Fundación Indecum. Aquí tenemos al director deportivo, Alfonso Mera Río, y fue ese futsal na rúa en la Plaza Amariña de aquí de Burela. Cuéntanos, Alfonso, ¿cómo fue esa actividad? Bueno, pues es una actividad que llevamos desarrollando, si no recuerdo mal, esta es la quinta edición, y que tiene como principal objetivo pues acercar un poco el fútbol sala, anunciar el comienzo de las escuelas deportivas y promocionar un poco, dar a conocer el equipo, los nuevos jugadores, que en este caso se acerquen tanto jugadores como jugadoras y puedan participar, estar con los niños durante los diferentes concursos y actividades que desarrollamos. Y bueno, básicamente este año pues consistió en 3 actividades diferentes. Una que era un tipo partido de 3 contra 3. Después teníamos un concurso de habilidad que consistía pues dar el máximo número de toques posibles. El skill futsal, que se llama. Sí, ahí está. Y una última actividad, que en este caso seguramente Margarita lo conozca mejor, que yo creo que viene importada del baloncesto, el Two Balls. Sí. Que bueno, es un tipo de concurso por parejas que consiste en intentar conseguir la mayor puntuación. Es un concurso de precisión. Y en este caso, pues evidentemente en vez de canastas, pues sería como un concurso de mates, un concurso de triples en el caso del básquetbol, ¿no? Más de triples. Acierto, sí, dependiendo de la distancia en la que te encuentres, 1 punto, 2 puntos y 3 puntos. Se va puntuando conforme a la distancia mayor, lógicamente. Sí. Muy bien, y bueno, creo que también tuvo actividad, vinieron los chicos y las chicas, tanto el masculino como el femenino tuvieron ahí acción con los más pequeños. Sí, aprovechamos evidentemente, el horario en el que estuvimos en la plaza pues fue desde las 10:30 hasta la 1:30. Y durante ese horario pues se fueron pasando por las diferentes actividades, tanto jugadores del equipo masculino como femenino, y de esta manera pues debido también sobre todo a los cambios que en cuanto a la configuración de la plantilla que hubo esta temporada, tanto de los chicos como las chicas, sí, pues incluso es positivo para que en este caso los niños y las niñas pues puedan conocer los nombres de los nuevos jugadores. Claro. Los conozcan, hablen con ellos, le pongan incluso cara, que muchos de ellos pues todavía no se lo ponen. Igual no que hacemos aquí, que vamos invitando paulatinamente a los chicos nuevos y a las chicas nuevas también, aunque las chicas nuevas son las extranjeras, lógicamente todavía les estamos dando un tiempecito para que se acoplen un poquito al idioma. Tanto Tai ya quiere venir para acá, lo mismo que Sara Correia, la portuguesa, que está un poquito más adelantada en el tema del idioma, y Julia Forsiu, que me ha prometido que en un mes quiere venir aquí a hablar su poquito español. Una valiente. Sí, sí, como en su juego. Es una mujer que siempre va muy, muy a todas, físicamente un portento. Ella es licenciada en Educación Física, preparadora física incluso de los equipos donde jugaba en Rusia y en Ucrania. Y bueno, eso lo iremos haciendo. Ya también confirmamos que para el próximo viernes tendremos aquí a Judith, que no la pudimos tener, protagonista en el partido de la Copa Xunta, donde sí que el equipo femenino, esperemos que también el masculino pase de ronda, pero el equipo femenino ya consiguió esa victoria holgada de 7-2, 7 goles a 2, con dobletes de Judith, de Julia Forsiu, de Cilene, y el gol también de, creo recordar que fue
Sofía. Hay que hacer un inciso y felicitar y darle todo nuestro apoyo desde aquí. También queremos que nuestros oyentes lo hagan. El diario El Progreso, ya saben que tiene ese concurso, ese premio anual a mejor jugador lucense, dependiendo qué categorías de deporte, y en el futsal tenemos el privilegio de tener dos jóvenes valores que están de momento candidatos a ser mejor jugador lucense de futsal. Una es la propia Sofía Vázquez, la jugadora del primer equipo, que acaba de cumplir 16 años hace escasamente una semana, y el otro es, que ya lo tuvimos aquí, Luismi Nieto Fraga, el portero, cadete todavía, pero que ya está en la sub-17 de la selección nacional española y que también entrena normalmente con el primer equipo, aunque lógicamente va a pertenecer al equipo juvenil este año, al equipo de Cristian Funes. ¿Es así? Sí, es correcto, sí. Perfecto, pues esa es la información que tenemos, pero también queremos que Juanma nos hable de las escuelas. Creo que ya las escuelas municipales y o del club de futsal creo que ya han cerrado su plazo de inscripción, aunque todavía los más rezagados tienen esta semana para inscribirse todavía, pero creo que ya vais a poneros en marcha esta próxima semana. Sí, el plazo de inscripción oficial está cerrado. Ahora simplemente pues depende del número de participantes que haya en cada uno de los equipos, pues pueden quedar plazas vacantes o no, pero oficialmente lo que es el plazo de inscripción de la escuela estaría ya cerrado. Y en cuanto a el desarrollo de los entrenamientos y demás, comentar que sí que hay algunas categorías en las cuales ya empezamos a entrenar ya hace unas semanas, por ejemplo en categoría infantil, cadete y juvenil, los chicos que participarán en competición autonómica, y el resto de categorías pues previsiblemente pretendemos empezar la semana que viene. Si no hay ninguna novedad, contamos de que unos problemas digamos administrativos con el tema de licencias, con el cambio que hubo de las licencias de las dos federaciones. Las federaciones, pues el tema está un poquito parado. Esa era mi pregunta. Creo que incluso se va a hacer como una agrupación de futsal independientemente de la Federación Gallega, o al final va a ser la Federación Gallega de Fútbol la que vaya a recoger todas las categorías pendientes. En principio parece ser que será... el deporte escolar lo seguirá organizando la agrupación escolar, en este caso Mariña. Sí. Y el resto de competiciones, en principio, las organizará la Federación Gallega de Fútbol. La Federación Gallega. ¿Cómo ves este año? El año pasado tuvimos bastante buen papel, sobre todo el equipo juvenil, campeón gallego. Luego caímos ante el Valencia Futsal en las eliminatorias de Copa de España. Pero ¿cómo ves este año los equipos de base? ¿Dónde crees tú que va a tener más fuerza algún equipo o alguna categoría? A ver, sobre todo en las edades un poquito más tardías, en categoría cadete y juvenil, que son un poco los equipos más de rendimiento, digamos, del club. En esas dos categorías creo que se puede hacer un buen papel a nivel autonómico. Los dos equipos van a participar a nivel gallego, con los mejores clubs de toda Galicia, y creo que en los dos pues se puede hacer un buen papel. Incluso tendremos algunos jugadores que van a estar tanto en la primera plantilla como en el equipo juvenil. Caso de Pitero, caso de Demilson, ahora lesionado. Sí, este año está siendo, y creo que va a ser algo que va a pasar durante toda la temporada, que jugadores juveniles, sobre todo de segundo y tercero año, pues van a participar habitualmente en los entrenamientos del equipo senior. Así ya lo están haciendo durante toda la pretemporada y seguramente así lo harán. Incluso podrán participar durante algunos partidos de competición. Muy bien, Alfonso, pues vamos a esperar un poquito. Ya estamos casi al final de nuestro programa, pero tenemos la intervención en directo de Abel Eijo, que es el entrenador del primer equipo del Club Deportivo Burela de fútbol, que inició este domingo en Amarosa, en el municipal de Amarosa, la liga de la categoría autonómica, y con victoria. Recuerden que el Burela descendió desgraciadamente el pasado año. Abel cogió el equipo cuando faltaban muy pocas jornadas, no le dio tiempo material a salvar al equipo, aunque finalmente descendió por los puestos, no por descenso directo, sino por los descensos en cadena de las categorías superiores con el tema de las promociones. Finalmente, victoria, aunque llegó muy al final, victoria del Burela 2-1 sobre el Iberia en ese primer derbi mariñano. Abel, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Ben.
Cuéntanos el partido. Vemos que fue un poquito hasta el final, pero al final la victoria, los 3 puntos, que es lo que vale, ¿no? Sí, bueno, a verdad que se facemos unha lectura do partido, pois o único positivo foi a victoria, non? Foi unha pena porque, xa digo, o equipo non xogou ben, pero, bueno, dispuxo de moitas ocasións para incluso irnos con un resultado máis amplio, non? Ao final do partido, bueno, unha xogada desgraciada acabando o partido, pois, bueno, un penalti en contra, empataron o partido, e, bueno, o equipo non baixou os brazos, bueno, conseguiu marcar o gol da victoria no tempo de desconto, bueno, xa che digo, ese é o único positivo que podemos sacar do partido, non? Era importante empezar ganando, e, bueno, foi o que se conseguiu. Exactamente, y más con uno de los equipos que también a priori estará de los de arriba también luchando por el ascenso, ese Iberia, que está conjuntando veteranía con algunos jugadores juveniles, incluso bureleses. Tengo entendido que 3 jugadores juveniles del Burela fueron fichados o jugaron con este Iberia. Sí, bueno, a verdad que, bueno, os chavales, pues, teño o placer de conocerlos, que entrenos durante a súa estancia nos juveniles. Bueno, como tú decías, é un equipo que, bueno, eu penso que vai estar arriba, está ben traballado por parte de Nico, bueno, é un equipo serio, vai ser difícil de ganar. Bueno, mira, nosotros era o primeiro partido en Liga, sempre hai categoría nova, sempre hai uns poucos de nervios, tal. Claro. Bueno, era un partido complicado, bueno, xa te digo, positivo... Sí. Ganar y listo. Llegamos al descanso con 0-0, luego en el minuto 66, según las crónicas, de Onildo hizo el 1-0, pero os empató Montoya el 1-1 en el minuto 88, pero rápidamente, además en una jugada de estrategia, al siguiente minuto, en el 89, llegó ese gol de cabeza de Claudemir, que, bueno, ya había estado en el club, es burelés, pero que estaba en Cervo la pasada temporada, y llegó esa victoria final apretada, pero como tú has dicho, los 3 puntos se quedaron en casa. Sí, xa te digo, dispuxemos de moitas ocasións durante o partido, e sobre todo en xogadas a balón parado, non? De córners, faltas, eso. Non sei, na primeira parte se queríamos 7 ou 8 córners, dos caras rematámonos casi todos, xa te digo, era cuestión de ter un poquinho de suerte, un poquinho de fe, de que, bueno, de que poderíamos marcar, bueno. Tuvemos a suerte de que sucedeu no minuto 92, pero, bueno, xa te digo, antes, pues, xa podemos ter o partido... solucionado, ¿no? Hubo ocasiones para eso. Ahora, Abel, la próxima semana, primera visita como visitantes, y vamos a Pol, que además ha ganado también su primer partido a domicilio en Folgueiro, ganó 2-3. ¿Qué referencias tenemos de ese equipo? Bueno, decir, a referencia, bueno, pues es un equipo que es prácticamente como Iberia, ¿no? Mete veteranía, chavalitos novos que todo de Lugo, xa con entrenador, bueno, teño o placer de conocerlo, que xogou comigo no Burela, bueno, todos os chavalitos de Lugo, da Milagrosa, por aí, entonces, bueno, supoño que terá un equipo, xa te digo, rápido, ten boas bandas, bueno, a ver, bueno, hai que ver. Te emplazamos igual, te emplazamos para que, bueno, si quieres el viernes nos puedas dar alguna novedad respecto a la convocatoria para este partido contra el Pol, y el próximo lunes, Dios mediante, pues te volveremos a llamar, o incluso si te da tiempo y podemos compatibilizar con los entrenamientos, pues estás invitado aquí en la cabina de Radio Burela, en el Xogo Bonito, nuestro programa, que ya sabes que es todos los lunes y todos los viernes. Así que muchas gracias, Abel, y bueno, si tienes algo que decir, ¿cómo estuvo la asistencia de público, de seguidores para este primer partido? Hombre, bueno, a asistencia de público non estuvo mal, non? Había que decir que tamén había máis eventos no pueblo, non? Que había o partido de baloncesto, o Breogán, máis o Oviedo, bueno, todo eso se nota. Pero, bueno, para ser un partido de segunda autonómica, bueno, un derbi, xente desplazouse de San Miguel tamén, bueno, era unha entrada agradable, por lo menos. Muy bien, pues gracias, Abel, y ya sabes, tienes los micrófonos siempre abiertos y tu presencia aquí, así que te emplazamos para que el próximo viernes puedas darnos novedades para ese partido de la segunda jornada. Recuerden, Burela 2, Iberia 1, así que primera victoria, los primeros 3 puntos para el equipo burelés en ese inicio de la liga. Gracias, Abel, y como te he dicho, estamos aquí esperando tus informaciones. Vale, hasta luego. Chao. Bien, pues ya creo que ya tenemos completado nuestro programa de hoy.
No tenemos la presencia hoy de nuestro canal de YouTube por algunas incidencias durante esta semana, pero prometemos que el próximo viernes estaremos aquí de nuevo. Eso sí que lo tienen grabado el programa y lo pueden ver en todas las redes sociales de Club Deportivo Burela Fútbol Sala, y agradecer a Marga su presencia y muchos éxitos en esta nueva andadura en el Ensino lucense. Te vamos a seguir, como no, todas las semanas, y Alfonso igualmente, a ver si mañana ya traemos esa victoria en la Copa Xunta y podemos empezar la semana con buen pie, porque luego ya saben, el 16 ya empieza la Liga y ese viaje a Valdepeñas. Confiamos en que así sea, sí. Gracias. Muy bien, pues gracias a vosotros, y esto ha sido Xogo Bonito. Un saludo, gracias a los controles técnicos, donde tenemos al gran Matías Nicieza, que siempre nos ayuda en este programa. Xogo Bonito estará con todos ustedes de nuevo el viernes, Dios mediante, aquí en la 107.7 FM Radio Burela. Saludos, futsaleros y futboleros.